Hola, hoy vamos a hablar de un tema, recordemos los gases ideales. Entonces pues recordemos que la ecuación de gases ideales pues tiene unas derivadas. Recordemos que los gases ideales se llevan, por decirlo así, de una forma hipotética, ¿sí? Pues ellos no se atraen, sino que tienen un movimiento constante. El movimiento es elástico y pues cinéticamente es igual. Entonces un ejemplo, que no van a moverse más o unos van a tener más movimiento que el otro, van a hacer el mismo movimiento igual para todos. Esto hace que ninguno pierda o gane electrones, ¿cierto? Pues también recordemos que el gas son monoatómicos. Recordemos que monoatómicos son aquellos que son gases que en sus átomos no están unidos y pues entonces se pueden manejar mejor. Estos son los gases ideales, ¿sí? Bueno, pues recordemos que hay tres leyes, o sea, hay varias leyes, pero hay unas tres leyes que son como las más significativas. Pues tenemos la ley de Boole, la ley de Charles y la ley de Avogadro. Bueno, ahora vamos a hablar de la ley de Boole. Bueno, entonces vamos a hacer un claro ejemplo para que entiendan más y después vamos a concluir. Bueno, hablemos de la ley de Boole. Podemos hablar de un globo cuando lo inflamos. Entonces, ¿qué pasa? Lo podemos soltar. Al momento que lo soltamos, la gravedad va a darse una presión sobre el globo, ¿cierto? Esto hace que el gas se expanda y el globo se expanda. Entonces, ¿qué hace que el volumen pues totalmente cambie? Entonces podemos hablar, para resumir las palabras, que el volumen, la cantidad de gas o la cantidad de masa que gas, la temperatura, estos dos factores de Encke constantes son inversamente proporcionales a la presión. Eso es lo que queremos hablar de la ley de Boole. También vamos a hablar de la ley de Charles. Recordemos, pues, un ejemplo, hablemos con lo de los globos que estábamos hablando. Bueno, inflamos el globo, ¿cierto? Pero ya vamos a cambiar totalmente la forma de inflarlo. Vamos a inflarlo con aire caliente, ¿cierto? ¿Qué pasa con el aire caliente? Esto hace que el globo se eleve. ¿De qué? ¿Por qué manera? Pues porque el aire caliente es menos denso que el aire que se encuentra por fuera del globo. Recordemos que el aire por fuera del globo es frío, entonces es más denso. ¿Qué pasa? Esto hace que se eleve pues el globo, ¿cierto? En resumidas palabras podemos hablar que el volumen, la cantidad de masa, la temperatura son inversamente proporcionales a la presión, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de la ley de Avogadro. Bueno, entonces hablemos de la ley de Avogadro. Recordemos que también para inflar un globo no depende solo de la temperatura, de la presión o del volumen, sino también depende del gas que le echemos o la cantidad de gas que le echemos. Pues recordemos que los gases varían de forma constante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En resumidas palabras, que si nosotros inflamos un globo con un material o con un gas distinto, vamos a crear diferentes formas de presión o diferentes formas de volumen. No quiero decir que van a cambiar, porque lo así geométricamente, sino que de pronto al inflar algún dispositivo, de pronto nos puede elevar o de pronto nos puede caer. Entonces, en resumidas palabras, podemos hablar que el volumen, la temperatura, la presión son directamente proporcionales a la masa de un gas o la cantidad de gas que lleva esta masa, o sea, la cantidad de masa que lleva este gas. Es lo que queremos hablar con esto. Ojalá les haya quedado claro. Enseguida viene un video, unos ejemplos. La idea es para que les queden más claras las ideas. ¿Listo? Ojalá les sirva este tutorial. Bueno, nosotros somos los estudiantes de Colegio Carlos Vicente D y vamos a presenciar un video sobre la ley de los gases ideales, con el cual nos enfocamos a presenciar un experimento sobre la ley de Gay-Lussac. A continuación, mi compañera Olga Moreno. Los materiales que vamos a utilizar son un plato hondo, una vela, una fosforera y un frasco de vidrio y agua de color. A continuación, la ley de Gay-Lussac dice que si el volumen de cierto gas permanece constante, la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Dice, mi nombre es María Alejandra Correa y le voy a hablar sobre los objetivos. Demostrar la ley de los gases ideales mediante un experimento comprobando la ley de los gases ideales. Bueno, mi nombre es Cristian Guerrero y les voy a hablar sobre la teoría de
de Gay-Lussac. Dice que el volumen de una cierta cantidad de gas a presión moderada se mantiene constante y el cociente entre presión y temperatura de Kelvin permanece constante. Bueno, mi nombre es Diego Mauricio Acuña. A continuación explicaremos juntos con mis compañeros el experimento. Entonces, encenderemos la vela colocamos el frasco. Bueno, lo que acabó de suceder quiere decir que el volumen del agua dentro de un frasco sube, así comprobando la ley de Gay-Lussac, lo que quiere decir que el aire del interior del frasco ocupa un volumen que corresponde a la temperatura de la vela encendida. Cuando el oxígeno se termina, la llama se apaga y por consecuencia de la temperatura interior baja, causando la disminución del volumen, comprimiendo y causando el efecto de la capilaridad del agua a través del vaso. Gracias. Gracias. Ay. Gracias. No me hicieron reír y no pueden.